séptimo. Las 7 iglesias. El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador. Este es el alma. Los gnósticos sabemos que el alma está vestida con un traje maravilloso. Ese es el cuerpo astral. Ya sabemos, por nuestros estudios gnósticos, que el astral es un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos. Los grandes clarividentes nos hablan de los 7 chakras y el señor Leadbeater los describe con lujo de detalles. Estos chakras son realmente los sentidos del cuerpo astral. Dichos centros magnéticos se encuentran en íntima correlación con las glándulas de secreción interna. En el laboratorio del organismo humano existen 7 ingredientes sometidos a un triple control nervioso. Los nervios, como agentes de la ley del triángulo, controlan al septenario glandular. Los 3 controles nerviosos diferentes que interactúan entre sí, son los siguientes. Primero, el sistema nervioso cerebroespinal, agente de las funciones conscientes. Segundo, sistema nervioso gran simpático, agente de las funciones subconscientes, inconscientes e instintivas. Tercero, sistema parasimpático o vago, quien colabora frenando las funciones instintivas, bajo la dirección de la mente. En el sistema cerebroespinal es el trono del espíritu divino. El sistema gran simpático es el vehículo del astral. El vago o parasimpático obedece las órdenes de la mente. 3 rayos y 7 centros magnéticos son la base para cualquier cosmos, tanto en lo infinitamente grande, como en lo infinitamente pequeño. Tal como es arriba, es abajo. Las 7 glándulas más importantes del organismo humano constituyen los 7 laboratorios controlados por la ley del triángulo. Cada una de estas glándulas tiene su exponente en un chakra del organismo. Cada uno de los 7 chakras se halla radicado en íntima correlación con las 7 iglesias de la médula espinal. Las 7 iglesias de la espina dorsal controlan los 7 chakras del sistema nervioso gran simpático. Las 7 iglesias entran en intensa actividad con el ascenso del Kundalini a lo largo del canal medular. El Kundalini mora en los electrones. Los sabios meditan en él. Los devotos lo adoran y en los hogares donde reina el matrimonio perfecto se trabaja con él prácticamente. El Kundalini es el fuego solar encerrado en los átomos seminales, la sustancia electrónica ardiente del sol que cuando es liberada, nos transforma en dioses terriblemente divinos. Los fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini por el canal medular. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón. El Kundalini es la energía primordial encerrada en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia se encuentra 2 dedos sobre el ano, y 2 dedos debajo de los órganos genitales. La divina serpiente de fuego dormita dentro de su iglesia enroscada 3 veces y media. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis, despierta el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Conforme la serpiente sube por el canal medular ponen en actividad cada una de las 7 iglesias. Los chakras de las gónadas, glándulas sexuales, están dirigidos por Urano, y la glándula pineal, situada en la parte superior del cerebro está controlada por Neptuno. Entre este par de glándulas existe una íntima correlación y el Kundalini debe conectarlas con el fuego sagrado para lograr la realización a fondo. La iglesia de Éfeso es un loto con 4 pétalos esplendorosos. Esta iglesia tiene la brillantez de 10 millones de soles. La tierra elemental de los sabios es conquistada con el poder de esta iglesia. El ascenso del Kundalini a la región de la próstata pone en actividad los 6 pétalos de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia nos confiere el poder de dominar las aguas elementales de la vida y la dicha de crear. Cuando la serpiente sagrada llega a la región del ombligo podemos dominar los volcanes, porque el fuego elemental de los sabios corresponde a la iglesia de Pérgamo, situada en el plexo solar. Dicho centro controla el vaso, el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera. Este centro de Pérgamo tiene 10 pétalos. Con el ascenso del Kundalini a la región del corazón, se pone en actividad la iglesia de Tiatira con sus 12 pétalos maravillosos. Esta iglesia nos confiere el poder sobre el aire elemental de los labios. El desarrollo de ese centro cardíaco confiere inspiración, presentimiento, intuición y poderes para salir conscientemente en cuerpo astral, así como también poderes para poner el cuerpo en estado de jinas.
El capítulo 2 del Apocalipsis versa sobre las 4 iglesias inferiores de nuestro organismo. Estos son 4 centros conocidos como el fundamental o básico, el prostático, el umbilical y el cardíaco. Ahora estudiaremos los 3 centros magnéticos superiores mencionados por el Apocalipsis en el tercer capítulo. Estas 3 iglesias superiores son la iglesia de Sardis, la de Filadelfia y, por último, la de la Odisea. El ascenso del Kundalini a la región de la laringe creadora nos confiere al poder de oír las voces de los seres que viven en los mundos superiores. Este chakra está relacionado con el Akasa puro. Akasa es el agente del sonido. El chakra laríngeo es la iglesia de Sardis. Cuando el Kundalini abre la iglesia de Sardis, entonces florece en nuestros labios fecundos hecho verbo. El chakra laríngeo tiene 16 hermosos pétalos. El desarrollo completo de este centro acásico nos permite conservar el cuerpo vivo aún durante las noches profundas del Gran Pralaya. Es imposible la encarnación del gran verbo sin haber despertado la serpiente sagrada. Precisamente el agente del verbo es el Akasa. Este es al verbo lo que los alambres conductores a la electricidad. El verbo necesita del Akasa para su manifestación. Akasa es el agente del sonido. El Kundalini es el Akasa. Akasa es sexual. El Kundalini es sexual. El centro magnético donde vive el Kundalini normalmente es absolutamente sexual, como lo está demostrando el hecho concreto del sitio donde está situado. 2 dedos sobre el ano, y cerca de 2 dedos debajo de los genitales. 4 dedos en ancho, es el espacio donde está situado. Solo es posible despertar el Kundalini y desarrollarlo totalmente con la magia sexual. Esto en lo que no les gusta a los infrasexuales. Ellos se sienten a sí mismos súper trascendidos y odian mortalmente la magia sexual. En cierta ocasión, después de escuchar una conferencia que nosotros dictamos sobre magia sexual, alguien protestó diciendo que así era como los gnósticos corrompíamos a las mujeres. Este individuo era un infrasexual. Protestó el hombre porque nosotros enseñamos la ciencia de la regeneración, pero en cambio no protestó contra el sexo intermedio, ni contra las prostitutas, ni contra el vicio del onanismo, ni dijo que esas gentes fuesen corrompidas. Protestó contra la doctrina de la regeneración pero no contra la doctrina de la degeneración. Así son los infrasexuales, ellos se sienten inmensamente superiores a todas las personas de sexo normal. Ellos protestan contra la regeneración pero defienden la degeneración. Los infrasexuales no pueden encarnar el verbo jamás. Ellos escupen dentro del santuario sagrado del sexo, y la ley los castiga arrojándolos al abismo para siempre. El sexo es el santuario del Espíritu Santo. Cuando el Kundalini llega a la altura del entrecejo se abre la iglesia de Filadelfia. Este es el ojo de la sabiduría. En este centro magnético mora el Padre que está en secreto. El chakra del entrecejo tiene 2 pétalos fundamentales y muchísimas radiaciones esplendorosas. Este centro es el trono de la mente. Ningún verdadero clarividente dice que lo es. Ningún verdadero clarividente dice, yo vi. El clarividente iniciado dice, nosotros conceptuamos. Todo clarividente necesita iniciación. El clarividente sin iniciación está expuesto a caer en muy graves errores. El clarividente que vive contando sus visiones a todo el mundo está expuesto a perder su facultad. El clarividente hablador puede también perder el equilibrio de la mente. El clarividente debe ser callado, humilde, modesto. El clarividente debe ser como un niño. Cuando Kundalini llega a la altura de la glándula pineal se abre la iglesia de la Odisea. Esta flor de loto tiene 1000 pétalos resplandecientes. La glándula pineal está influenciada por Neptuno. Cuando se abre esta iglesia recibimos la polividencia, la intuición, etc. La pineal se halla relacionada íntimamente con los chakras de las gónadas o glándulas sexuales. A mayor grado de potencia sexual, mayor grado de desarrollo de la glándula pineal. A menor grado de potencia sexual, menor grado de desarrollo de la glándula pineal. Urano en nuestros órganos sexuales y Neptuno en la glándula pineal se unen para llevarnos a la realización total. En las escuelas de regeneración, tan mortalmente odiadas por los infrasexuales, se nos enseña a trabajar prácticamente con la ciencia de Urano y Neptuno. El sendero Tao incluye 3 senderos, siendo este el cuarto.
Mucho se ha dicho sobre los 4 caminos. Nosotros los gnósticos recorremos el 4º camino a plena conciencia. Durante el acto sexual transmutamos los instintos brutales del cuerpo físico a voluntad, las emociones pasionales del astral en amor, los impulsos mentales en comprensión. Y nosotros como espíritus realizamos la gran obra. Así recorremos los 4 caminos en la práctica. No necesitamos hacernos faquires para el primer sendero, ni monjes para el segundo, ni eruditos para el tercero. La senda del matrimonio perfecto no se permite recorrer los 4 senderos durante el mismo acto sexual. Desde el versículo 1 hasta el 7, habla el Apocalipsis del centro coxígeo. En este centro está la iglesia de Efeso. En este centro creador se halla enroscada la serpiente ígnea, 3 veces y media. Quien la despierta y la hace subir por su médula espinal recibe la espada flamígera y entra entonces al Edén. En la serpiente se halla la redención del hombre, pero debemos estar en guardia contra la astucia de la serpiente. Se debe contemplar la fruta prohibida y aspirar su aroma, pero recordad lo que dijo el Señor Jehová. Si comieres de ese fruto moriréis. Debemos gozar de la dicha del amor y adorar a la mujer. Un buen cuadro nos arroba, una bella pieza de música nos lleva hasta el éxtasis, pero una bella mujer adorable nos da ganas de poseerla en el acto. Ella es la viva representación de Dios Madre. El acto sexual con la adorada tiene sus delicias indiscutibles. El gozo sexual es un derecho legítimo del hombre. Gozad la dicha del amor pero no derraméis el semen. No cometáis sacrilegio. No seáis fornicario. La castidad no convierte en dioses. La fornicación nos convierte en demonios. Krumheller dijo. Los etianos adoraban la gran luz, y decían que el sol en sus emanaciones, forma nido en nosotros y constituye la serpiente. Los nazarenos dijeron. Todos vosotros seréis dioses, si salís de Egipto y pasáis el mar rojo. Krumheller nos cuenta en su iglesia gnóstica que esta secta gnóstica tenía como objeto sagrado un cáliz en el cual tomaban el semen de Benjamín. Este, según Huiracocha, era una mezcla de vino y agua. Dice el gran maestro Krumheller que jamás faltaba sobre los altares de los nazarenos el símbolo sagrado de la serpiente sexual. Realmente la fuerza, el poder que acompañó a Moisés fue la serpiente sobre la vara que luego se convirtió en la vara misma. La serpiente fue ciertamente la que habló a las demás serpientes y la que tentó a Eva. El sabio Huiracocha en otro párrafo de su inmortal obra titulada, La Iglesia Gnóstica dice. Moisés en el desierto mostró a su pueblo la serpiente sobre la vara y les dijo que el que aprovechara esa serpiente no sería dañado durante su trayecto. Todo el poder maravilloso de Moisés residía en la serpiente sagrada del Kundalini. Moisés practicó muchísima magia sexual para levantar la serpiente sobre la vara. Moisés tuvo mujer. En la noche aterradora de los siglos pasados, los sublimes y austeros hierofantes de los grandes misterios fueron los celosos vigilantes del gran arcano. Los grandes sacerdotes habían jurado silencio, y la llave del arca de la ciencia se ocultaba a los ojos del pueblo. La magia sexual solo la conocían y practicaban los grandes sacerdotes. La sabiduría de la serpiente es la base de los grandes misterios. Esta se cultivó en las escuelas de misterios de Egipto, Grecia, Roma, India, Persia, Troya, México azteca, Perú incaico, etcétera, etcétera. Krumheller nos cuenta que en el canto de Homero a Demeter, encontrado en una biblioteca rusa, se ve que todo giraba alrededor de un hecho fisiológico cósmico de gran trascendencia. En ese arcaico canto de aquel hombre dios, que cantó a la vieja Troya y a la cólera de Aquiles, se ve claramente la magia sexual, sirviendo de piedra angular al gran templo de Eleusis. El baile al desnudo, la música deliciosa del templo, el beso que embriaga, el hechizo misterioso del acto secreto hacían de Eleusis un paraíso de dioses y diosas adorables. Entonces nadie pensaba en porquerías sino en cosas santas y sublimes. A nadie se le hubiera ocurrido profanar el templo. Las parejas sabían retirarse a tiempo para evitar el derrame del vino sagrado. En Egipto aparece Osiris, el principio masculino, frente a Isis, el eterno y adorable femenino. En este país asoleado de Ken, el señor de toda perfección trabajó también con el gran arcano AZF, precisamente cuando se hallaba en su periodo de preparación iniciática antes del comienzo de su misión. Así está escrito en las memorias de la naturaleza.
En Fenicia, Hércules y Dagón se aman intensamente. En Ática, Plutón y Persefone. Pero como dice el Dr. Krumheller, ya entre ellos se habla claramente del falo y el útero. Ese es el lingam yoni de los misterios griegos. Los grandes sacerdotes de Egipto, viejos herederos de la sabiduría arcaica que cultivaron los atlantes, representaron al gran dios Ibis de Thoth con el miembro viril en estado de erección, y cuenta Krummeyer que sobre ese falo erecto de Ibis de Thoth, se escribió una frase que decía, dador de la razón. Junto a la inscripción resplandecía gloriosamente una flor de loto. Los viejos sabios del Egipto sagrado grabaron en sus muros milenarios el símbolo divino de la culebra sexual. El secreto de la magia sexual era incomunicable. Ese es el gran arcano. Aquellos infelices que divulgaban el secreto indecible, eran condenados a pena de muerte. Se les llevaba a un patio empedrado, y ante un muro milenario cubierto de pieles de cocodrilo y jeroglíficos indescifrables, se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón y sus cenizas malditas eran arrojadas a los cuatro vientos. Nos vienen ahora a la memoria, Cazotte, el gran poeta francés que murió en la guillotina durante la Revolución Francesa. Este hombre profetizó en célebre banquete su propia muerte, y la suerte fatal que les aguardaba a cierto grupo de nobles iniciados que proyectaban la divulgación del gran arcano. A unos les profetizó la guillotina, a otros el puñal, el veneno, la cárcel, el destierro. Sus profecías se cumplieron con absoluta exactitud. En la Edad Media todo aquel que divulgaba el gran arcano era muerto misteriosamente, ya por las camisas de Nesús, ya por los jaboncitos envenenados que llegaban como regalo de cumpleaños a la puerta del condenado, o por los ramilletes perfumados o el puñal. El gran arcano es la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. Los poderes de la naturaleza se desencadenan contra los atrevidos que intentan dominarla. Los grandes hierofantes esconden su secreto, y los reyes divinos no le entregan a ningún mortal la clave secreta de su poder. Desdichado, infeliz aquel mortal que después de haber recibido el secreto de la magia sexual no sabe aprovecharlo. A ese más le valiera no haber nacido o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. A la naturaleza no le interesa la realización cósmica del hombre y eso es hasta contrario a sus propios intereses. Esa es la causa por la cual ella se opone con todas sus fuerzas ante el atrevido que quiere dominarla. Viene oportunamente el caso recordar una anécdota curiosa. En cierta ocasión se paseaba por la playa del mar un pobre guarda de aduanas. De pronto algo llamó su atención. Vio entre las arenas azotadas por las embravecidas olas del Caribe un objeto de cuero. El hombre se acercó a él y con gran sorpresa se encontró con un pequeño maletín de cuero negro. Inmediatamente se dirigió a la capitanía del puerto y entregó aquel objeto a su superior. Cumplida su misión se fue a su casa. Cuando a la mañana siguiente vino a su trabajo, el oficial superior lleno de gran ira le entregó al hombre una moneda de 20 centavos al tiempo que le decía: «Imbécil, esto es lo que tú mereces. Toma esta moneda para que te ahorques. Tú no mereces vivir. Cómprate con estos 20 centavos la cuerda, y cuélgate de un árbol». Vino la suerte a ti y la despreciaste. El maletín que me entregasteis tenía cerca de $1.000.000. Vete de aquí. Fuera de aquí, imbécil, no mereces vivir. Realmente esa es la suerte fatal que le aguarda a aquellos que no saben aprovechar el preciosísimo tesoro del gran arcano. Esos no merecen vivir. Jamás en la vida se había enseñado el gran arcano de la magia sexual, y ahora lo estamos divulgando. Infelices aquellos que después de hallar en su camino el tesoro de los reyes, lo desprecian como el guarda del ejemplo. El tesoro del gran arcano vale todavía más que la fortuna encontrada por el guarda. Despreciar esto es realmente ser imbécil. Para despertar el Kundalini se necesita la mujer. Empero, debemos advertir que el iniciado solo debe practicar magia sexual con una sola mujer. Aquellos que practican magia sexual con distintas mujeres cometen el delito de adulterio. Esos no progresan en estos estudios. Desgraciadamente existen ciertos sujetos que utilizan la magia sexual como un pretexto para seducir mujeres. Esos son los profanadores del templo. Semejante clase de hombres caen inevitablemente en la magia negra. Advertimos a las mujeres que se cuiden mucho de esos perversos personajes de la sexualidad.
Existen también muchas mujeres que, con el pretexto disque de realizarse a fondo, se juntan con cualquier varón. Esas mujeres pasionales lo que quieren es saciar sus deseos carnales. El mundo es mundo siempre, y desde que estamos divulgando el gran arcano han aparecido, como era de esperar, los cerdos que atropellan la doctrina y mueren luego envenenados por el pan de la sabiduría. El culto de la magia sexual solo se puede practicar entre marido y mujer. Aclaramos esto para evitar seducciones y raptos carnales, y santas lujurias pasionales. La fuerza sexual es un arma terrible. Los científicos no han podido dar con el origen de la electricidad. Nosotros afirmamos que la causa de la energía eléctrica debemos buscarla en la fuerza sexual universal. Esa fuerza no solo reside en los órganos de la sexualidad, sino también en los átomos y electrones del universo. La luz del sol es un producto de la sexualidad. Un átomo de hidrógeno se une sexualmente con un átomo de carbono para producir luz solar. El hidrógeno es masculino. El carbono es femenino. De la unión sexual de ambos resulta la luz solar. Muy interesantes resultan los estudios sobre los procesos del carbono. Esos procesos son la gestación de la luz. La causa causorum de la electricidad debemos buscarla en el fuego serpentino universal. Ese fuego mora en los electrones. Los sabios meditan en él. Los místicos lo adoran, y aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto trabajan prácticamente con él. La fuerza sexual en manos de magos blancos y de magos negros, es un arma terrible. El pensamiento atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa respectiva. Con el derrame fatal de ese fluido se pierden billonadas de átomos solares. El movimiento de contracción sexual que sigue al derrame del semen, recoge de los infiernos atómicos del hombre billonadas de átomos satánicos que reemplazan a los átomos solares perdidos. Así es como formamos al diablo en nosotros. Cuando refrenamos el impulso sexual en nosotros, entonces el fluido maravilloso que regresa al cuerpo astral multiplicando sus esplendores inefables. Así es como formamos al Cristo en nosotros. Así pues, con la energía sexual podemos formar dentro de nosotros al Cristo o al diablo. El gran maestro, en su calidad de Cristo cósmico encarnado dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo. Si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí mora y yo en él. Cristo es el alma solar. El espíritu viviente del sol. Este, con su vida, hace crecer la espiga del trigo, y en el grano, en la semilla, queda encerrada toda la potencia del logos solar. En toda semilla vegetal, animal o humana, se halla encerrada como dentro de un estuche precioso, la sustancia cristónica del logos solar. Haciendo retornar la energía creadora hacia adentro y hacia arriba, germina, nace dentro de nosotros un niño maravilloso. Un cuerpo astral cristificado. Ese vehículo nos confiere la inmortalidad. Ese es nuestro Crestos mediador. Con ese vehículo llegamos al Padre que está en secreto. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor de toda perfección. El fantasma astral que poseen los mortales no es más que un esbozo de hombre. Ni siquiera tiene unidad. Ese fantasma de fachada es guarida de demonios y de toda ave sucia y aborrecible. Dentro de ese fantasma astral vive el yo, el diablo. Este es legión infernal. El yo es legión. Así como un cuerpo se compone de muchos átomos, así también el yo se compone de millonadas de yoes. Inteligencias diabólicas, repugnantes demonios que riñen entre sí. Cuando muere una persona se vuelve eso, legión. En sí misma, la persona se vuelve polvo. Solo queda viviendo eso. Legión de yoes. Los clarividentes suelen encontrarse a los desencarnados, vestidos de distinta manera y simultáneamente en lugares diferentes. La persona parece haberse vuelto muchas personas. Es legión. Empero, cuando hemos hecho nacer en nosotros un cuerpo astral crístico, continuamos después de la muerte viviendo en ese cuerpo sideral. Somos entonces realmente inmortales. Esa clase de personas que poseen un cuerpo astral cristificado se hallan después de la muerte con la conciencia despierta. Los desencarnados comunes y corrientes viven después de la muerte con la conciencia dormida.
La muerte es realmente el regreso a la concepción fetal. La muerte es el regreso a la semilla. Todo aquel que muere regresa al nuevo vientre materno totalmente inconsciente, dormido. La gente ni siquiera tiene encarnada el alma. El alma de las personas está desencarnada. Las personas tienen tan solo encarnado un embrión de alma. La gente malvada no tiene ni siquiera ese embrión de alma. Solo poseyendo un cuerpo astral cristificado, podemos encarnar el alma. La gente común y corriente es tan solo vehículo del yo. El nombre de cada mortal es legión. Solo con la magia sexual podemos hacer nacer dentro de nosotros el astral crístico. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. El deseo refrenado hará subir el líquido astral hacia la glándula pineal y así nace dentro de nosotros el Adán Cristo, el superhombre. Al excitar el aparato sexual para realizar el coito, el semen se multiplica. Cuando no se derrama se transmuta y nos convierte en dioses. En el fuego sexual es la espada con la cual el dios interno combate a los tenebrosos. Todo aquel que practica magia sexual abre las 7 iglesias. Aquel que después de estar trabajando con el Kundalini derrama el semen, fracasa inevitablemente porque el Kundalini desciende entonces una o más vértebras según la magnitud de la falta. Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta, porque si no vengo a ti y moveré tu candelabro de su lugar si no te corrigieres. El vapor que se levanta del sistema seminal abre el orificio inferior de la médula espinal para que la serpiente sagrada entre por allí. Este orificio se encuentra cerrado en las personas comunes y corrientes. El vapor seminal de los magos negros está dirigido hacia el abismo. El vapor seminal de los magos blancos se levanta hacia el cielo. Abrir la iglesia de Éfeso significa despertar el Kundalini. El color de este centro es rojo sucio en el libertino, rojo amarillo en el iniciado y rojo azul púrpura en el místico iniciado. Desde el sistema seminal se levantan los átomos solares y lunares. Los vapores seminales tienen por base los átomos del Sol y de la Luna. Los vapores seminales se transmutan en energía. Las energías se bipolarizan en positivas y negativas, solares y lunares. Estas energías suben por los canales simpáticos de Ida y Pingala hasta el cáliz. Este cáliz es el cerebro. Los 2 canales simpáticos por donde sube el semen ya completamente convertido en energías, son los 2 testigos del Apocalipsis, las 2 olivas del templo, los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra, las 2 serpientes que se enroscan en la vara del caduceo de Mercurio. Cuando ellas se tocan con la cola hacen contacto los átomos solares y lunares en el coxis cerca del Triveni. Entonces despierta el Kundalini. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes sale de la bolsa membranosa donde estaba encerrada y sube por el canal medular hasta el cáliz, cerebro. Del canal medular se desprenden ciertos hilos nerviosos, que conectan a los 7 chakras, o plexos simpáticos, con la columna espinal. El fuego sagrado pone en actividad los 7 centros magnéticos. El Kundalini coordina la actividad de todos los 7 chakras en forma maravillosa. Podríamos representar todo esto, por una vara con 7 rosas fragantes y hermosas. La vara representaría la columna vertebral y las 7 rosas representarían a los 7 chakras o centros magnéticos. Los tallos delicados de estas 7 rosas de fuego ardiente son los finos hilos que los unen a la columna espinal. En el semen combaten las potencias de la luz contra las potencias de las tinieblas. El advenimiento del fuego es el acontecimiento más grandioso del matrimonio perfecto. El centro donde la serpiente se halla enroscada tiene 4 pétalos de los cuales solo 2 están en actividad. Con la iniciación se ponen en actividad los otros 2. El chakra prostático tiene 6 colores preciosísimos: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Esta es la iglesia de Esmirna. Este centro es importantísimo para el mago. Con este centro controlamos el acto sexual. Este es el centro magnético de la magia práctica. El tercer centro es la iglesia de Pérgamo. Este es el cerebro de las emociones. Nosotros tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida dentro del organismo humano. El centro receptor es el centro umbilical. La antena emisora es la glándula pineal.
Las ondas mentales de aquellos que nos piensan, llegan al centro umbilical o cerebro de las emociones y luego pasan al cerebro, donde esos pensamientos se nos hacen conscientes. Digna de toda admiración resulta la iglesia de Tiatira, el cuarto centro. El cardias o centro cardíaco está en íntima relación con el corazón del sistema solar. El hombre es un universo en miniatura. Si queremos estudiar el universo, debemos estudiar al hombre. En el universo descubrimos al hombre. En el hombre descubrimos al universo. El sistema solar visto desde lejos parece realmente un hombre glorioso caminando a través del inalterable infinito. Todos los tiempos se han convertido allí en una forma viviente llena de música inefable, la música de las esferas. Un instante de percepción de este hombre celeste es de 80 años. El corazón de este hombre celeste se halla realmente en el centro del disco solar. Aquellos que saben viajar conscientes y positivamente en cuerpo astral podrían visitar ese templo. Un gigantesco abismo más negro que la noche conduce al santuario. Pocos son los que tienen valor para descender por ese abismo fatal. En las pavorosas profundidades de aquel abismo solar, se pueden percibir cosas terribles, llamas abrasadoras, el espanto del misterio. Quienes tienen el valor de descender por allí, encontrarán el vestíbulo del santuario. Un adepto les bendecirá con un ramo de oliva. Dichosos aquellos que logren ser admitidos en el lugar secreto. Un estrecho pasadizo conduce al amado discípulo al secreto lugar del santuario. Ese es el cardias del sistema solar. En ese lugar sagrado viven los 7 santos. Ellos son los rectores de los 7 rayos solares. El rayo más importante es el del Kundalini o fuego serpentino que centellea intensamente en la aurora. Todo matrimonio perfecto debe practicar magia sexual en la aurora. El sistema solar es el cuerpo de un gran ser. Aquel es todo perfección. El corazón de ese gran ser está en el sol. El chakra del corazón tiene 12 pétalos. 6 activos y 6 inactivos. Con el fuego sagrado los 12 pétalos entran en actividad. Debemos actuar sobre el corazón por medio de la oración intensiva. El quinto centro es la iglesia de Sardis. Este es el centro de la laringe creadora. Este es el loto de los 16 pétalos. Cuando el ser humano pone en actividad este loto mediante el fuego, recibe entonces el oído mágico. El fuego sagrado se hace creador en la garganta. Los ángeles crean con el poder de la palabra. El fuego florece en los labios fecundos hecho verbo. El iniciado es capaz de crear cualquier cosa con el pensamiento y luego materializarla con la palabra. Aquello de oír con el oído mágico no ha sido bien definido por los ocultistas. Debemos advertir que quien tiene el oído mágico puede oír realmente, percibir casi físicamente, o mejor dijera, en forma semejante a la física, los sonidos internos. El oído mágico nos permite escuchar a los ángeles. Cuando la totalidad de la energía creadora sube al cerebro nos elevamos al estado angélico. Entonces creamos con el poder de la palabra. A esas alturas no se llega con la evolución mecánica de la naturaleza. La evolución es el movimiento de la vida universal, pero este a nadie lleva al estado angélico. A la naturaleza no le interesa el superhombre. Ella contiene todas las posibilidades, pero el superhombre es hasta contrario a sus intereses creados. Las fuerzas más terribles de la naturaleza se oponen al nacimiento del superhombre. El ángel, el superhombre, es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. Nadie está obligado a ayudar al individuo en esta revolución. Esto es cuestión muy íntima de cada cual. El problema es absolutamente sexual. Hay que desenvainar la espada y combatir contra las terribles fuerzas de la naturaleza que se oponen al nacimiento del superhombre. Cuando el fuego sagrado abre chakra frontal, la iglesia de Filadelfia con sus 2 pétalos maravillosos y sus innumerables resplandores, entonces podemos ver clarividentemente. La gente está acostumbrada a vivir teorizando y a jurar cosas que jamás han visto. Es necesario despertar la clarividencia para ver las grandes realidades internas. El chakra frontal es el trono de la mente. Cuando el estudio y la clarividencia marchan en forma equilibrada y armoniosa, entonces entramos de hecho en el templo del verdadero saber. Muchos afirman lo que han leído, repiten luces prestadas. Esa clase de gentes creen saber pero jamás han visto lo que han leído. Están repitiendo como loros. Eso es todo.
Esas gentes no saben nada. Son gentes ignorantes. Son ilustrados ignorantes. Para saber hay primero que ser. La clarividencia es el ojo del ser. El ser y el saber deben marchar equilibrados y en forma paralela. Aquellos que han leído muchísimo ocultismo se sienten sabios. Esas pobres gentes, si no han visto lo que han leído, puede asegurarse que no saben absolutamente nada. Existen en el mundo videntes de todos los tipos. El verdadero clarividente nunca lo anda diciendo. Todo estudiante de ocultismo, cuando tiene las primeras visiones clarividentes, tiene la tendencia a contárselo a todo el mundo. Entonces los demás se ríen de él, y como quiera que las vibraciones de las gentes son negativas, al fin el principiante termina por perder el equilibrio de la mente. La clarividencia sin la iniciación conduce a los estudiantes al error y hasta al delito de calumnia e injuria. Algunas veces hasta el homicidio. Alguien que tiene destellos de clarividencia ve por ejemplo a su mujer en el astral alterando con un amigo suyo, y si el vidente no tiene iniciación, y si es un celoso, podría entonces asesinar a su mujer o a su amigo, aunque la infeliz sea una santa, o aunque su amigo un verdadero y leal servidor. Téngase en cuenta que en el astral el ser humano es legión, y cada yo pluralizado repite actos cometidos en vidas anteriores. Los grandes maestros de la logía blanca han sido calumniados por los videntes. Todo maestro tiene un doble exactamente semejante a él. Si el maestro predica castidad, el doble predica fornicación. Si el maestro hace buenas obras, su doble hace malas obras. Es exactamente su antítesis. Por todas esas cosas nosotros solo podemos confiar en los clarividentes que han llegado a la quinta iniciación de misterios mayores. Además, téngase en cuenta que antes de la quinta iniciación de misterios mayores el ser humano no dispone de vehículos cristificados para servir de templo a su Dios interno. Ni el alma ni el Cristo pueden entrar en gentes que no tienen vehículos organizados. Quien no ha encarnado su alma no tiene existencia real. Es una legión de yoes que luchan por manifestarse a través del cuerpo del hombre. A veces actúa el yo bebo, otras el yo fumo, el yo mato, el yo robo, el yo enamoro, etcétera, etcétera. Entre esos yo existe conflicto. Por eso vemos a muchos que juran pertenecer al movimiento gnóstico y luego se arrepienten y se declaran enemigos de la gnosis. El yo que jura ser fiel a la gnosis es desplazado por otro que odia la gnosis. El yo que jura adorar a la mujer es reemplazado por otro yo que la aborrece. El yo es legión de demonios. ¿Cómo podríamos confiar en clarividentes que todavía no tienen encarnada su alma? El hombre que no ha encarnado a su alma no tiene todavía responsabilidad moral. ¿Podríamos acaso confiar en demonios? Los estudiantes de la gnosis deben cuidarse mucho de andar por ahí disque declarándose videntes y profetizándole a la gente. El verdadero clarividente nunca dice que lo es. Los maestros de la quinta iniciación de misterios mayores son muy humildes y callados. Ningún estudiante de ocultismo es maestro. Maestros verdaderos solo son aquellos que ya alcanzaron la quinta iniciación de misterios mayores. Antes de la quinta iniciación nadie es maestro. La última flor de loto que se abre es la iglesia de la Odisea. Esta flor de loto tiene 1000 pétalos. Esta flor de loto resplandece gloriosamente en la cabeza de los santos. Cuando el kundalini llega a la glándula pineal se abre esta flor maravillosa. Este es el ojo de la polividencia, el ojo de diamante. Con esta facultad podemos estudiar las memorias de la naturaleza. Este es el ojo divino del espíritu. La primera serpiente sagrada pasa luego de la pineal hasta el ojo de la sabiduría situado entre las dos cejas. Luego penetra en el campo magnético de la raíz de la nariz. Cuando toca el átomo del Padre situado en ese lugar, viene entonces la primera iniciación de misterios mayores. Nadie es maestro por el solo hecho de haber recibido la primera iniciación de misterios mayores. Esto solo significa uno más que entró en la corriente que conduce al nirvana. El estudiante debe levantar en orden sucesivo las 7 serpientes. La segunda serpiente pertenece al cuerpo vital, la tercera al astral, la cuarta al mental, la quinta al causal. Las serpientes 6 y 7 son del alma conciencia y del espíritu divino. A cada una de las 7 serpientes le corresponde una iniciación de misterios mayores. Son 7 serpientes.
2 grupos de 3 en 3 con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el Uno, con la ley, con el Padre. Debemos abrir las 7 iglesias en cada plano de conciencia cósmica. Durante la iniciación el devoto debe recibir los estigmas del Cristo. Cada uno de sus vehículos internos debe ser crucificado y estigmatizado. Los estigmas se le van dando al hombre según sus merecimientos. Cada estigma tiene sus pruebas esotéricas. Los primeros estigmas que se reciben son los de las manos, y las pruebas para recibirlos son muy dolorosas. Las piedras preciosas también juegan papel muy importante en la iniciación. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprasa, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Dice el Apocalipsis: Yo soy el alfa y la omega. Al que tuviere sed yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Yo soy el alfa y la omega. Bienaventurados los que laven sus vestiduras, los 7 cuerpos, en la sangre del Cordero, semen cristónico, para que entre por las puertas de la ciudad. Sin embargo, cuán pocos son realmente aquellos que llegan a la alta iniciación. Son muy pocos aquellos que son capaces de llegar hasta besar el látigo del verdugo. Besar la mano que nos golpea, es muy difícil y sin embargo urgente para aquellos que llegan a la alta iniciación. Cristo dijo: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Lo más grave es que aquellos que han leído mucho ocultismo y que han pertenecido a muchas escuelas, están llenos de un perorgullo de santidad. Se creen a sí mismos muy santos y sabios aunque presumen de humildad. Esos pobres hermanos están más lejos que los profanos del altar de la iniciación. Quien quiera llegar a la alta iniciación debe empezar por reconocerse a sí mismo como un perverso. Quien reconoce su maldad está en el camino de la realización. Recordad que entre el incienso de la oración, también se esconde el delito. Esto es difícil para los que han leído muchísimo. Esas gentes se sienten llenas de santidad y sabiduría. Cuando tienen destellos de clarividencia, entonces son insoportables porque se declaran maestros de sapiencia. Naturalmente, gente así son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. Cuando el iniciado ha hecho salir una parte de su fuego creador por la cabeza, arroja su corona a los pies del Cordero. San Juan habla de los 24 ancianos que arrojan sus coronas a los pies del trono del Señor. El Apocalipsis describe al jinete del capítulo 19 con una cinta en el muslo. En esa cinta está escrito con caracteres sagrados la frase: Rey de reyes y Señor de señores. Realmente no está el rey en la frente sino en el sexo. Rasputín, ebrio del vino, golpeaba con el falo sexual las mesas de la orgía diciendo: Este es el rey del mundo. Dichosas las parejas que se saben amar. Con el acto sexual abrimos las 7 iglesias del Apocalipsis, y nos convertimos en dioses. Los 7 chakras resuenan con el poderoso mantra egipcio Fe, Win, Dak. Esta última palabra gutural. El ejercicio perfecto de las 7 iglesias, el sacerdocio completo se realiza con el cuerpo en estado de jinas. Los grandes magos saben poner el cuerpo en estado de jinas. Entonces ejercen todo el sacerdocio de las 7 iglesias. Cuando Jesús caminó sobre el mar, llevaba el cuerpo en estado de jinas. En ese estado somos dioses omnipotentes. Existe en la región umbilical un chakra misterioso que utiliza el mago para sus estados de jinas. Todo mago que se halle lejos de su cuerpo físico, si utiliza el poder de ese chakra, puede rogarle a su Dios interno, así: Señor mío, Dios mío, te ruego que tú me traigas mi cuerpo. El Dios interno puede traerle el cuerpo físico al mago en estado de jinas, es decir, sumergido dentro del plano astral. En esos instantes gira el misterioso chakra de la ciencia jinas. Quien quiera aprender la ciencia jinas que estudie el libro amarillo. Allí enseñamos esa ciencia misteriosa. Las 7 iglesias nos confieren poder sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra.
baile y el beso. En los hogares de los hermanos gnósticos solo debe reinar el amor y la sabiduría. Realmente la humanidad confunde el amor con el deseo, y el deseo con el amor. Solo las grandes almas pueden y saben amar. En el Edén los varones de perfección, aman a las mujeres inefables. Para amar hay que ser. Aquellos que encarnan su alma, saben amar verdaderamente. El yo no sabe amar. El yo demonio que hoy jura amor, es desplazado por otro yo demonio que no tiene ganas de querer. Ya sabemos que el yo es plural. El yo pluralizado, es realmente legión. Toda esa sucesión del yo vive en batalla. Se dice que tenemos una mente. Los gnósticos afirmamos que tenemos muchas mentes. Cada fantasma del yo pluralizado tiene su mente. El yo que besa y adora a la mujer amada es desplazado por otro yo que la odia. Para amar hay que ser. El hombre todavía no es. Quien no ha encarnado el alma no es. El hombre todavía no tiene existencia real. Por la boca del hombre habla legión de demonios. Demonios que juran amar, demonios que abandonan a la adorada, demonios que odian, demonios de los celos, de la ira, del rencor, etcétera, etcétera. Sin embargo, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, a pesar de todo, tiene encarnada la esencia, una fracción de su alma humana, el Buddhata. Ella sabe amar. El yo no sabe amar. Debemos perdonar los defectos de la adorada, porque esos defectos son del yo. El amor no tiene culpa de los disgustos. El culpable es el yo. El hogar de los iniciados gnósticos debe tener un fondo de alegría, música y besos inefables. La danza, el amor y la dicha de querer, fortifican el embrión de alma que los niños llevan dentro. Así es como los hogares gnósticos son un verdadero paraíso de amor y sabiduría. Del seno de los hogares gnósticos, debe desterrarse el licor y la fornicación. Empero no debemos ser fanáticos. Aquel que no es capaz de tomarse una copa para corresponder a un agasajo es tan débil como aquel que no sabe controlar el licor, y se emborracha. Fornicar es otra cosa. Eso es imperdonable. Todo aquel que eyacula el licor seminal es fornicario. Para los fornicarios, el abismo y la muerte segunda. El hombre puede estar en todo, pero no debe ser víctima de nada. Debe ser el rey y no el esclavo. El que se tomó una copa no cometió delito, pero el que fue esclavo y víctima de la copa, ese sí cometió delito. El verdadero maestro es el rey de los cielos, de la tierra y de los infiernos. El débil no es rey. El débil es esclavo. El iniciado solo se une sexualmente a su esposa para practicar magia sexual. Infeliz aquel que se une a la mujer para derramar el semen. Al iniciado no le sobreviene ese sentimiento de muerte que experimentan los fornicarios cuando se separan de su semen. El hombre es una mitad, la mujer es la otra mitad. Durante el acto sexual se experimenta la dicha de ser completos. Aquellos que no derraman el semen conservan esa dicha eternamente. Para crear un hijo no se necesita derramar el semen. El espermatozoide que se escapa sin derramar el semen, es un espermatozoo seleccionado, un espermatozoo de tipo superior, un espermatozoo totalmente maduro. El resultado de semejante clase de fecundación es realmente una nueva criatura de orden elevadísimo. Así es como podemos formar una raza de superhombres. No se necesita derramar el semen para engendrar un hijo. A los imbéciles les gusta derramar el semen. El gnóstico no es imbécil. Cuando una pareja se encuentra unida sexualmente, los clarividentes suelen ver una luz muy brillante que envuelve a la pareja. Precisamente en ese instante las fuerzas creadoras de la naturaleza vienen a servir de medio para la creación de un nuevo ser. Cuando la pareja se deja llevar de la pasión carnal y luego cometen el crimen de derramar el semen, esas fuerzas luminosas se retiran y penetran, en su lugar, fuerzas luciféricas de color rojo sangre que traen al hogar riñas, celos, adulterio, llanto y desesperación. Así es como los hogares que pudieran ser el cielo en la tierra, se convierten en verdaderos infiernos. Quien no derrama su semen, retiene, acumula para sí, paz, abundancia, sabiduría, felicidad y amor. Con la clave de la magia sexual puede acabarse con las disputas en los hogares. Esa es la clave de la verdadera felicidad. Durante el acto de magia sexual, las parejas se cargan de magnetismo, se magnetizan mutuamente.
La pelvis en la mujer convierte corrientes femeninas, mientras los pechos las dan masculinas. En el hombre la corriente femenina radica en la boca, y la masculina en su miembro viril. Todos estos órganos deben estar bien excitados por medio de la magia sexual, para dar y recibir, transmitir y recoger fuerzas magnéticas vitales, que van aumentando extraordinariamente en cantidad y calidad. El baile delicioso, la música feliz y el beso ardiente, donde las parejas se ponen en tan íntimo contacto sexual, tiene por objeto, en la casa de los iniciados gnósticos, lograr una mutua magnetización de hombre y mujer. El poder magnético es masculino y femenino a la vez. El hombre necesita los fluidos de su esposa si quiere realmente progresar y ella necesita inevitablemente de los fluidos de su marido para lograr el desarrollo de sus poderes. Cuando las parejas se magnetizan mutuamente, los negocios progresan y la felicidad hace su nido en el hogar. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea. La castidad científica permite la transmutación de las secreciones sexuales en luz y fuego. Toda religión que se degenera predica el celibato. Toda religión en su nacimiento y en su esplendor glorioso predica la senda del matrimonio perfecto. Buda fue casado y estableció el matrimonio perfecto. Desgraciadamente, a los 500 años se cumplió con entera exactitud la profecía hecha por el señor Buda, de que su dharma se agotaría y que la Sangha se dividiría en sectas disidentes. Fue entonces cuando nació el monaquismo budista y el odio al matrimonio perfecto. Jesús, el divino Salvador, trajo al mundo el esoterismo crístico. El adorable enseñó a sus discípulos la senda del matrimonio perfecto. Pedro, el primer pontífice de la Iglesia, fue un hombre casado. Pedro no fue célibe. Pedro tuvo mujer. Desgraciadamente, después de 600 años el mensaje del adorable fue adulterado, y la Iglesia de Roma volvió a las formas muertas del monaquismo budista, con sus monjes y monjas enclaustrados que odian a muerte la senda del matrimonio perfecto. Fue entonces, después de 600 años de cristianismo, cuando se hizo necesario otro mensaje sobre el matrimonio perfecto. Entonces vino Mahoma, el gran predicador del matrimonio perfecto. Naturalmente, como siempre, Mahoma fue rechazado violentamente por los infrasexuales que odian la mujer. La asqueante cofradía de los enemigos de la mujer creen que solo con el celibato forzoso se puede llegar a Dios. Ese es un crimen. La abstención que predican los infrasexuales es absolutamente imposible. La naturaleza se rebela contra semejante clase de abstención. Entonces vienen las poluciones nocturnas que arruinan el organismo inevitablemente. Todo individuo abstemio sufre de derrames seminales nocturnos. Vaso que se llena se derrama inevitablemente. El lujo de la abstención solo es posible para aquellos que ya llegaron de hecho al reino del superhombre. Esos ya convirtieron su organismo en una máquina de transmutación sexual eterna. Esos ya educaron sus glándulas con la magia sexual. Esos son hombres dioses. Esos son ya el resultado de muchísimos años de magia sexual y de rigurosa educación de la fisiología sexual. El iniciado ama la música de los grandes clásicos, y siente repugnancia por la música infernal de las gentes vulgares. La música afrocubana despierta los más bajos fondos animales del hombre. El iniciado ama la música de los grandes compositores. Por ejemplo, la flauta encantada de Mozart nos recuerda una iniciación egipcia. Existe una íntima relación entre el verbo y las fuerzas sexuales. La palabra del gran maestro Jesús, se había cristificado bebiendo el vino de luz del alquimista en el cáliz de la sexualidad. En el alma comulga con la música de las esferas, cuando escuchamos las 9 sinfonías de Beethoven o las composiciones de Chopin, o la divina polonesa de Liszt. La música es la palabra del Eterno. Nuestras palabras deben ser música inefable, así sublimamos la energía creadora hasta el corazón. Las palabras asqueantes, sucias, inmodestas, vulgares, etc., tienen el poder de adulterar la energía creadora, convirtiéndola en poderes infernales. En los misterios de Eleusis, las danzas sagradas, el baile al desnudo, el beso ardiente y la conexión sexual, convertían a los hombres en dioses. A nadie se le hubiera ocurrido entonces pensar en porquerías, sino en cosas santas y profundamente religiosas. Las danzas sagradas son tan antiguas como el mundo y tienen su origen en el amanecer de la vida sobre la tierra.
Los bailes sufís y los derviches danzantes son tremendamente maravillosos. La música debe despertar en el organismo humano para parlar el verbo de oro. Los grandes ritmos del Mahavan y del Chotavan, con sus 3 compases eternos sostienen al universo firme en su marcha. Esos son los ritmos del fuego. Cuando el alma flota deliciosamente en el espacio sagrado, tiene el deber de acompañarnos con su canto, porque el universo se sostiene por el verbo. La casa de los iniciados gnósticos debe estar llena de belleza. Las flores que embalsaman el aire con su aroma, las bellas esculturas, el orden perfecto y el aseo hacen de cada hogar un verdadero santuario gnóstico. Los misterios de Eleusis aún existen todavía secretamente. El gran iniciado báltico, von Uxküll, es uno de los más exaltados iniciados de esa escuela. Ese gran iniciado practica magia sexual intensamente. Debemos aclarar que la magia sexual solo se puede practicar entre esposa y esposo. El hombre adúltero o la mujer adúltera fracasan inevitablemente. Solo podéis estar casados cuando existe amor. Amor es ley, pero amor consciente. Aquellos que utilizan estos conocimientos de magia sexual para seducir mujeres son magos negros que rodarán al abismo donde les aguarda el llanto y la muerte segunda, que es 1000 veces peor que la muerte del cuerpo físico. A las doncellas que andan por el mundo, a las mujeres ingenuas, hacemos un llamado urgente. Les advertimos que solo pueden practicar magia sexual cuando tengan su marido. Cuidaos de tanto zorro astuto que anda por ahí seduciendo ingenuas damiselas con el pretexto de la magia sexual. Nosotros advertimos para que no caigan en tentación. A las fornicarías y redentas que pueblan el mundo hacemos también un llamado, advirtiéndoles que ante los ojos del Eterno es inútil tratarse de ocultar. Esas pobres mujeres que utilizan esos conocimientos como pretexto para satisfacer su lujuria y acostarse en lechos de placer, caerán al abismo donde solo les espera el llanto y el crujir de dientes. Hablamos claro para que se nos entienda. Atrás los profanos y los profanadores. La magia sexual es una espada de 2 filos. A los puros y virtuosos les transforma en dioses. A los malvados e impuros, los hiere y destruye. El matrimonio perfecto. Capítulo 9. Gaño. Cuando en el Santum Santorum del templo de Salomón, el sumo sacerdote cantaba el terrible mantra Mi, A-O, resonaban los tambores del templo para impedir que los profanos escucharan el sublime I, A-O. El gran maestro Viracocha dice, en la iglesia gnóstica, lo siguiente. Diodoro, dijo. Sabed que entre todos los dioses, el más elevado, es I-A-O. Aides es el invierno. Zeus principia en primavera. Helios en verano, y en otoño vuelve a la actividad I-A-O, que trabaja constantemente. I-A-O, es Jovis Pater, es Júpiter, a quien llaman los judíos sin derecho Yahvé. I-A-O, ofrece el sustancioso vino de vida, mientras Júpiter es un esclavo del sol. Ignis, fuego, alma. Agua, agua sustancia. Origo, causa, aire, origen. Viracocha, dice I-A-O, es el nombre de Dios entre los gnósticos. El espíritu divino está simbolizado por la vocal O, que es el círculo eterno. La letra I simboliza al ser interno de cada hombre, pero ambos se entremezclan con la letra A, como punto de apoyo. Este es el poderoso mantra, o mágica palabra que se debe cantar cuando estamos practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Se debe prolongar el sonido de las 3 poderosas vocales así. O. Es decir, alargando el sonido de cada vocal. Se exhala el aire después de haberlo inhalado, llenando los pulmones. Se inhala hasta contar 20. Se retiene hasta contar 20, y luego se exhala el aire vocalizando la letra I. En cada exhalación se cuenta hasta 20. Se repite lo mismo para la letra A, luego se sigue con la letra O, esto es por 7 veces. Después se continúa con los poderosos mantram arcaicos, Kaulakau, Saulasau, César. Kaulakau hace vibrar el hombre espíritu. Saulasau, pone en vibración a la humana personalidad terrestre. César hace vibrar el astral del hombre. Estos mantras son antiquísimos.
el divino Salvador del mundo, cuando practicaba con la sacerdotisa en la pirámide de Kefren, cantaba con ella el poderoso mantram sagrado del fuego. Ese es Inri. El señor de toda adoración, practicó en Egipto con su Isis. Él combinaba este mantram con las 5 vocales. I, E, O, U, A. Inri, Enre, Onro, Unru, Anra. El primero para la clarividencia. El segundo para el oído mágico. El tercero para el chakra del corazón. El centro intuicional. El cuarto para el plexo solar o centro telepático. El quinto, para los chakras pulmonares. Estos confieren el poder de recordar pasadas reencarnaciones. El mantram Inri y sus 4 derivados aplicables a los chakras, se vocalizan dividiéndolos en 2 sílabas, y luego alargando el sonido de cada una de sus 4 letras mágicas. Con estos mantram llevamos el fuego sexual a los chakras durante las prácticas de magia sexual. Volviendo ahora al I, A, O, que como ya dijimos es el nombre de Dios entre los gnósticos, añadiremos lo siguiente. La vocal I, hace vibrar la glándula pineal y el embrión de alma que en todo ser humano lleva encarnado. La vocal A, pone en vibración el vehículo físico, y la formidable O, hace vibrar los testículos transmutando maravillosamente el licor seminal, hasta convertirlo en energías crísticas que ascienden victoriosamente hasta el cáliz, cerebro. El Evangelio de San Juan comienza cantando al Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Del Evangelio de San Juan. La palabra Juan se descompone en las 5 vocales así. Ioa, Ioan, Juan. Todo el Evangelio de Juan es el Evangelio del Verbo. Existen gentes que quieren desligar el verbo divino de la magia sexual. Eso es absurdo. Nadie puede encarnar el verbo excluyendo la magia sexual. Jesús, que es la misma encarnación del verbo, que es el mismo verbo hecho carne, enseñó magia sexual precisamente en el mismo Evangelio de San Juan. Es necesario estudiar ahora el Evangelio de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 20. Veamos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemus, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche, y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. He aquí, querido lector, un problema sexual. Nacer ha sido y será siempre sexual. Nadie puede nacer de teorías. No hemos conocido al hombre nacido de alguna teoría o de alguna hipótesis. Nacer no es cuestión de creencias. Si con solo creer en los evangelios ya naciéramos, entonces ¿por qué no han nacido todos los estudiantes de la Biblia? Esto de nacer no es cuestión de creer o de no creer. Ningún niño nace por creencias. Se nace por el acto sexual. Esto es cuestión sexual. Nicodemus ignoraba el gran arcano y contestó en su ignorancia, diciendo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, lector, que tú sepas que el agua del Evangelio es el mismo semen y que el Espíritu es el fuego. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. Esto es absolutamente sexual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer otra vez. Es necesario que nazca el Maestro dentro de nosotros mismos. El viento de donde quiera sopla y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es nacido todo aquel que es nacido del Espíritu. Realmente, aquel que nace del Espíritu brilla por un momento y luego desaparece entre las multitudes. Las multitudes no pueden ver al superhombre. El superhombre se hace invisible para las multitudes.
Así como la crisálida no puede ver a la mariposa cuando ésta ha volado, así el hombre normal común y corriente pierde de vista al superhombre. Nicodemos no entendió nada de esto y respondiendo dijo: ¿Cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? Realmente Nicodemos conocía las sagradas escrituras porque era un rabí, pero no conocía la magia sexual porque Nicodemos no era iniciado. Jesús continuó diciendo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Jesús dio testimonio de lo que sabía, de lo que había visto, y de lo que había experimentado por sí mismo. Jesús practicó magia sexual con una vestal de la pirámide de Kefren. Así él nació. Así fue como él se preparó para encarnar a Cristo. Así fue como pudo encarnar a Cristo en el Jordán. Todos sabemos que Jesús después de salir de Egipto viajó por la India, Tíbet, Persia, etc., y luego de regreso a la Tierra Santa recibió la iniciación venusta en el Jordán. Cuando Juan bautizó al Maestro Jesús, entonces el Cristo entró dentro del alma del Maestro. El Cristo se humanizó. Jesús se divinizó. De esta mezcla divina y humana resulta eso que se llama el Hijo del Hombre, el superhombre. Si Jesús no hubiera practicado magia sexual en Egipto, tampoco habría podido encarnar a Cristo. Habría sido un buen maestro pero no el vivo modelo del superhombre. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Con esto corrobora el gran maestro que se está hablando de cosas terrenas, de práctica de magia sexual. Sin esta no se pueden hacer. Si la gente no cree en cosas terrenas, ¿cómo podría creer en las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El yo no puede subir al cielo porque no descendió del cielo. El yo es Satán y debe disolverse inevitablemente. Esa es la ley. Hablando sobre la serpiente sagrada dijo el gran maestro: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesitamos levantar la serpiente sobre la vara tal como lo hizo Moisés en el desierto. Esto es cuestión de magia sexual porque el Kundalini solo sube con la magia sexual. Solo así podemos levantar al Hijo del Hombre, al superhombre dentro de nosotros mismos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere, no se pierda sino que tenga vida eterna. El homúnculo racional equivocadamente llamado hombre, todavía no tiene los auténticos vehículos astral, mental y causal. Realmente es tan solo un fantasma. Es necesario practicar magia sexual, vivir la senda del matrimonio perfecto para engendrar el astral Cristo, la mente Cristo y el causal Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Mas el que no cree, ya es condenado, porque no se creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros afirmamos que la verdadera fe y creencia se demuestra con hechos. Aquel que no cree en la magia sexual, no puede nacer aunque diga creo en el Hijo de Dios. La fe sin obras es muerta. Quien no cree en la magia sexual enseñada por Jesús a Nicodemos, no cree en el Hijo de Dios. Esos se pierden. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, odia la magia sexual, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas, discutidas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Todo esto es textual del Evangelio Sagrado de Juan. Es necesario nacer en todos los planos. ¿Qué hace un pobre hombre o una pobre mujer llenos de teorías, practicando ejercicios, etcétera, etcétera, sin haber nacido en el astral? ¿De qué le sirve trabajar con la mente si todavía no tiene cuerpo mental? El ser humano debe engendrar primero sus vehículos internos y luego sí puede practicar lo que quiera y estudiar lo que quiera. Empero primero debemos engendrar los vehículos internos para tener derecho a encarnar el alma y más tarde el verbo.
Cuando nace el legítimo astral, nos hacemos inmortales en el mundo de las 24 leyes, el mundo lunar. Cuando nace el auténtico mental, nos inmortalizamos en el mundo de las 12 leyes, el mundo de Mercurio o de la mente. Al nacer el verdadero vehículo causal, adquirimos inmortalidad en el mundo de las 6 leyes, el mundo causal o de Venus. Al llegar a estas alturas encarnamos a nuestra alma humana y nos convertimos en hombres verdaderos. Esos vehículos crísticos nacen por el sexo, es cuestión sexual. Tal como es arriba es abajo. Si el físico nace por el sexo, los vehículos superiores nacen por el sexo. Todo aquel que engendra sus vehículos crísticos, encarna su alma y habla entonces en el verbo de oro. Esta es la lengua de poder que el hombre parlaba en esa antigua tierra donde se adoraba a los hijos del fuego y que se llamaba la Arcadia. Esa es la lengua en que parla todo el universo. Lengua divina y de terrible poder. En esa lengua misteriosa escribió el ángel de Babilonia el terrible Mene, Tekel Uparsin, en el famoso banquete de Baltasar. Aquella misma noche se cumplió la sentencia y Babilonia fue destruida y el rey muerto. Se ha hablado mucho de la lengua universal, pero esta solo la podemos hablar cuando encarnamos el alma. Entonces el Kundalini florece en los labios fecundos hecho verbo. Cuando la humanidad salió del paraíso por haber derramado el semen, olvidó entonces la divina lengua que como un río de oro corre majestuosamente por la selva espesa del sol. Las raíces de todo idioma pertenecen a la divina lengua primitiva. El único camino que existe para volver a hablar en la divina lengua es la magia sexual. Existe una estrecha relación entre los órganos sexuales y la laringe creadora. En las viejas escuelas de misterios estaba prohibido a los iniciados relatar las viejas catástrofes antediluvianas, por el temor de evocarlas y traerlas a una nueva manifestación. Los viejos hierofantes sabían que entre los elementos de la naturaleza y el verbo, existe una íntima relación. La obra titulada Logos Mantra Magia del gran maestro gnóstico Rosacruz Dr. Arnoldo Kerungeler es una verdadera joya de la sabiduría oculta. Termina el gran maestro diciendo en esa obra lo siguiente. En los antiguos tiempos había una escuela de misterios en la que aparecía un anillo en el que estaba grabada la imagen de Iris y Serapis unidos por una culebra. Y añade el Dr. Kerungeler. Aquí sintetizó todo lo que he dicho en este libro. En la lección octava del curso zodiacal el Dr. Kerungeler escribió un párrafo que escandalizó a muchos sabiondos. Estos, después de la muerte del maestro, han tratado de adulterar este párrafo, a su manera, cada cual de acuerdo con sus teorías. Vamos ahora a transcribir el párrafo tal cual el maestro Viracocha lo escribió. Veamos. En vez del coito que llega al orgasmo deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tácteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino, para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxima el espasmo, para evitar la eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quieran sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta constante magnetización. Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas puede sanar al segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir, que no hay conductor más poderoso, 1000 veces más poderoso, 1000 veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para con todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina, sublime, ¿a qué nos referimos? Ambos, hombre y mujer se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías.
Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, con la condición de que presida ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo. Hasta aquí el Dr. Krungeller. Este es el camino de la iniciación. Por este camino se llega a la encarnación del Verbo. Podemos ser estudiantes rosacruces, teósofos, espiritualistas. Podemos practicar yoga, y no hay duda de que en todo esto existen maravillosas obras y magníficas prácticas esotéricas, pero si no practicamos magia sexual, tampoco engendramos al astral Cristo, la mente Cristo, la voluntad Cristo. Sin la magia sexual no podemos nacer de nuevo. Practicad lo que queráis, estudiad en la escuela que más os guste. Orad en el templo que más os agrade, pero practicad magia sexual. Vivid la senda del matrimonio perfecto. No estamos contra ninguna santa religión, ni contra ninguna escuela, orden o secta. Todas esas sagradas instituciones se necesitan, pero os aconsejamos vivir la senda del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto no se opone al vivir religioso, ni a las prácticas esotéricas de la Santa Yoga. El movimiento gnóstico está formado por gentes de todas las religiones, escuelas, logias, sectas, órdenes, etcétera, etcétera. Recordad, amado lector, la sagrada joya con su I-A-O. En el gallo está oculto el I-A-O. Trabajad con el I-A-O. El sacerdote, el maestro de toda logía, el discípulo de yoga, todos, lograrán nacer, lograrán conservar su verdadera castidad, si practican magia sexual. Bendito sea el I-A-O, bendita sea la magia sexual, bendito el matrimonio perfecto. En la magia sexual se halla la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes y yogas. Todo sistema de autorrealización sin la magia sexual está incompleto. Y por lo tanto no sirve. Cristo y la magia sexual constituyen la suprema síntesis, práctica de todas las religiones. El matrimonio perfecto. Capítulo 10. El conocimiento directo. Todo aquel que estudia ocultismo quiere conocimiento directo, anhela saber cómo va, quiere conocer sus propios progresos internos. La más grande aspiración de todo estudiante es poder convertirse en un ciudadano consciente de los mundos superiores, y estudiar a los pies del maestro. Desgraciadamente, el ocultismo no es tan fácil como a simple vista parece. La raza humana tiene sus poderes internos completamente dañados, atrofiados. Los seres humanos echaron a perder, no solamente sus sentidos físicos, sino además, y lo que es peor, sus facultades internas. Ese ha sido el resultado kármico de nuestras malas costumbres. El estudiante busca aquí y allá, lee, relee cuanto libro de ocultismo y magia cae en sus manos, y lo único que consigue el pobre aspirante, es llenarse de terribles dudas y confusiones intelectuales. Existen millones de teorías, y millares de autores. Unos repiten ideas de otros. Aquellos refutan a estos, todos contra uno y uno contra todos. Entre colega y colega se ironizan y combaten mutuamente, unos contra otros, y todos realmente contra todos. Algunos autores le aconsejan al devoto que sea vegetariano. Otros le dicen que no lo sea. Aquellos le aconsejan que practique ejercicios respiratorios. Estos le dicen que no los practique. El resultado es espantoso para el pobre buscador. No haya qué hacer. Anhela la luz, suplica, clama y nada, nada. Absolutamente nada. ¿Qué hacer? Hemos conocido individuos sumamente místicos, héroes de grupos. Muchos de ellos son vegetarianos, abstemios, virtuosos, etcétera, etcétera, pero, por lo común, son muy sinceros, quieren el bien para sus seguidores, pero suspiran como todos, sufren, lloran en secreto. Jamás los pobrecitos han visto lo que predican. No conocen su gurú, nunca han tenido la dicha de conversar con él personalmente. Jamás han visto los planos de conciencia cósmica, planos o mundos superiores de los cuales hacen tan bellos diagramas y tan interesantes descripciones. Nosotros, los hermanos del templo, sentimos verdadera piedad por ellos y tratamos de ayudarnos. Eso es lo que intentamos hacer. Pero todo inútil.
Ellos odian todo lo que sea sexo. Lo que se parezca a sexo. Cuando se les habla del matrimonio perfecto se ríen y protestan airados defendiendo su abstención. Esos pobres ciegos guías de ciegos necesitan quien los guíe. Ellos sufren mucho porque no tienen la dicha de gozar del conocimiento directo. Sufren callados para no desmoralizar o defraudar a sus seguidores. Nosotros, los hermanos del templo, francamente los amamos y compadecemos. Es necesario dejar de teorizar. El opio de las teorías es más amargo que la muerte. El único camino para reconquistar los poderes perdidos es la magia sexual. El gran arcano tiene la ventaja de regenerar al hombre. El ser humano necesita regenerarse y esto no es cuestión de autores ni de bibliotecas. Necesitamos trabajar con el grano, con la semilla. Así como la lagartija puede regenerar su cola y el gusano la suya, así también puede el hombre regenerar sus poderes perdidos. Estos animales pueden reponer su cola perdida con la fuerza sexual que poseen. Así, con esa fuerza sexual puede el hombre reconquistar sus poderes internos. Por ese camino pueden los sufrientes peregrinos llegar al conocimiento directo. Entonces se convertirán en verdaderos sacerdotes iluminados para sus fraternales grupos. El camino es la magia sexual. Todo guía debe ser clarividente y clariaudiente. A continuación damos un ejercicio para el desarrollo de la clarividencia y del oído secreto. Después de tener estas facultades es bueno permanecer por épocas entre las selvas más profundas, apartados de la vida urbana. En la paz de la naturaleza, los dioses del fuego, aire, agua y tierra nos enseñan sus cosas inefables. No se trata de vivir únicamente en la selva. ¿Qué hace el santo en el bosque? Empero debemos tener buenas vacaciones en el campo. Eso es todo. Es de vital importancia para el progreso espiritual, el perfecto equilibrio mental. Casi todos los aspirantes al esoterismo fácilmente pierden el equilibrio mental y caen en las cosas más absurdas. Quienes quieran el conocimiento directo deben preocuparse por mantener su mente en perfecto equilibrio. Práctica. El gran maestro Viracocha enseña una práctica muy sencilla para ver los tatuas. Tatua es la vibración del éter. El ejercicio es el siguiente. Introdúzcase el devoto sus dedos pulgares entre los oídos. Cierre sus ojos y tápeselos con los dedos índices. Tapone su nariz con los dedos medios y finalmente selle sus labios con los dedos anular y meñique. En estas condiciones el estudiante debe tratar de ver los tatuas, con el sexto sentido. Este ojo se halla entre las dos cejas. Yogananda, quien da el mismo ejercicio que Krunheller, aconseja que se use además el mantra Om. Dice Yogananda que el devoto debe apoyar sus codos sobre unos almohadones. Estos se hallarán sobre una mesa. El devoto ante la mesa, con la cara hacia el oriente, hará esta práctica. Yogananda aconseja que la silla donde el devoto se siente para realizar esta práctica debe estar envuelta en un cobertor de lana. Esto nos recuerda a Apolonio de Tiana, quien se envolvía en un manto de lana para aislarse totalmente de las corrientes perturbadoras. Muchos autores dan este ejercicio y nosotros lo consideramos muy bueno. Creemos que con esta práctica se desarrolla la clarividencia y el oído mágico. Al principio, el devoto no verá sino tinieblas. Empero, cuando más se esfuercen en practicar, su clarividencia y su oído mágico se desarrollarán lenta, pero seguramente. Al principio, el devoto no oirá sino sus sonidos fisiológicos, pero poco a poco escuchará durante la práctica sonidos cada vez más y más delicados. Así despertará su oído mágico. En vez de indigestarse el lector con tantas teorías contradictorias, es mejor que practique y desarrolle sus facultades internas. El proceso de regeneración debe marchar íntimamente asociado al ejercitamiento esotérico. Dice la ciencia que órgano que no se usa se atrofia. Es necesario usar estos órganos de la clarividencia y del oído mágico. Es urgente ejercitarnos con estos órganos y regenerarlos para lograr la realización interna. Estas prácticas no están contra ninguna religión, secta, escuela o creencia. Todos los sacerdotes, guías, instructores de todas las escuelas y órdenes, pueden hacer estos ejercicios para desarrollar sus facultades. Así podrán conducir mejor a sus respectivos grupos. El despertar de las facultades internas debe marchar paralelamente con el desarrollo cultural, intelectual y espiritual.
El clarividente además debe también desarrollar todos sus chakras para no caer en graves errores. La mayor parte de los clarividentes han cometido grandes equivocaciones. Casi todos los clarividentes famosos han llenado el mundo de lágrimas. Casi todos los grandes clarividentes han calumniado a las gentes. La clarividencia mal usada ha producido divorcios, asesinatos, adulterio, robos, etcétera, etcétera. El clarividente necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto. El clarividente debe tener un perfecto equilibrio mental. El clarividente debe ser un poderoso analítico. El clarividente debe ser matemático en la investigación, y exigente en la expresión. La clarividencia exige, para su correcto funcionamiento, el perfecto desarrollo de la clariaudiencia, intuición, telepatía, presentimiento y demás facultades.